La actual reforma tributaria que el gobierno nacional presentó recientemente al Congreso es una reforma que busca saldar o tapar un hueco que hay para el año entrante. Es decir, es una reforma de corto plazo. Como tal, no es una reforma estructural porque no resuelve todos digamos, todos los huecos y todos los parches que tiene el Estatuto Tributario colombiano, sino que busca incrementar una serie de impuestos, mantener otros, prorrogar otros, para de esa manera tapar el hueco fiscal que tiene el gobierno nacional en el año 2015, que asciende a 12.5 billones de pesos. ¿Qué sucede adicionalmente? Es una reforma que sigue recargando el esfuerzo tributario en las empresas y no en el consumo ni en las personas. ¿Eso qué significa? Significa que el país se hace cada vez menos competitivo en materia tributaria para que inversión extranjera venga. Me explico. Si tú eres una firma extranjera y estás buscando asentarte en Latinoamérica, pues tú buscas un país que te genere condiciones, entre esas condiciones tributarias óptimas. Por ejemplo, México ahora con todo el tema de hidrocarburos, de petróleo, está trayendo mucha inversión. Y Colombia, en un mundo globalizado, con una recarga tributaria que representa más o menos, con la nueva reforma, serían más o menos 60 puntos sobre la utilidad de impuestos, dependiendo del nivel de activos, pues no, claramente no es atractivo para que una empresa venga. Entonces, eso empieza a generar debilidades. Entonces, simplemente como resumiendo, las mayores debilidades de la reforma son, primero, que recarga sobre las empresas; segundo, que prorroga una serie de impuestos antitécnicos; y tercero, que no es estructural en el sentido de que no soluciona el parche que es el estatuto tributario. Fortalezas, digamos, yo menciono un poco que el gobierno está siendo disciplinado fiscalmente en la medida en que por lo menos está buscando cumplir la regla fiscal, que es en últimas el objetivo que tiene, porque si no podría simplemente generar mayor déficit, pero para no generarlo lo que está haciendo es básicamente pasar una reforma tributaria buscando unos ingresos que le permitan cumplir la regla fiscal. La reforma está hecha, la reforma tributaria del gobierno pues tiene varios, digamos, varios temas. Primero, prorroga el impuesto del 4 por mil. Segundo, prorroga el impuesto al patrimonio, que ahora lo llama impuesto a la riqueza, y le pone una serie de escalones adicionales. Y con eso busca tapar el hueco que tiene y crear una sobretasa al CRE del 3%. O sea, básicamente carga a las firmas, como te mencioné anteriormente. ¿Qué sectores son los más afectados? Los sectores que son más intensivos en capital que en mano de obra. Y adicionalmente son cargados los sectores que tienen una mano de obra muy calificada. ¿Por qué? Resulta que con el CRE se eximen del pago de parafiscales las empresas que tienen trabajadores de menos de 10 salarios mínimos. Pero las empresas que tienen más de 10 salarios mínimos pagan parafiscales y pagan el CRE, pagan los dos. ¿Cuáles son esas empresas? Las empresas que tienen calidad laboral, o digamos mano laboral muy calificada. El sistema financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector petrolero. Todos esos son los que se van a ver afectados por la reforma que busca incrementar el CRE y que adicionalmente busca ponerle un mayor impuesto a la riqueza a los activos grandes. Los otros que se van a ver afectados son las empresas que tienen activos superiores a los 8.000 millones de pesos, que son las mismas: las empresas de infraestructura, las empresas petroleras, de hidrocarburos, de minoenergéticas, el sistema financiero, que tiene unos requerimientos de capital muy elevados porque la supervivencia financiera está pendiente de eso. Entonces, son los que se van a ver afectados. Los que se van a ver, digamos, menos afectados seguramente van a ser los que son más recargados en manos de obra, las pequeñas y medianas empresas seguramente, pero hay que tener en cuenta que gran parte del valor agregado que generan hoy en día, se genera en Colombia, está en esos sectores que te acabo de mencionar, que son los afectados y también son los que generan importante cantidad de empleo. Desde ANIF lo que hemos venido diciendo es que se necesita una reforma tributaria estructural que recaude al menos 2 puntos del PIB. ¿Cuántos son 2 puntos del PIB anualmente? Más o menos 16 billones de pesos. Se requieren para no solo tapar el hueco que me acaba de mencionar de 12.5 billones, sino para cubrir otros gastos que van a ir más adelante, como por ejemplo la infraestructura, que la estamos cargando todas a vigencias futuras, pero pues las vigencias futuras en algún momento se van a ver presentes y va a tocar pagarlas. La salud, las pensiones, la educación, todo lo que se ha prometido que se quiere pagar. ¿Qué proponemos nosotros para tapar esos 12.5 billones o mejor dicho, para alcanzar esos 16 billones que son 2 puntos del PIB mejor? Proponemos que se haga una reforma estructural desde ya, teniendo en cuenta
¿cuáles son los requerimientos que tiene el gobierno? ¿Qué proponemos nosotros específicamente? Que se carguen menos a las firmas y más a las personas naturales y más al consumo. ¿Cuál es la piedra angular de la propuesta que nosotros hacemos? Hay que incrementar el IVA. El IVA en Colombia es el 16% y es un IVA muy bajo, que es una muy buena noticia en la medida en que a nivel, cuando tú miras el promedio de América Latina, el IVA es más o menos 17%, en Chile es 19%, en Europa es 21%, en España, por ejemplo, y en los países nórdicos es casi 23%. Entonces, afortunadamente el IVA en Colombia es bajo, 16%, y hay un espacio para subirlo. Y eso tiene un componente adicional, y es que ese componente adicional es que es un recaudo importante. Si tú subes el IVA de 16 a 17, recaudas medio punto del PIB, es decir, recaudas 4 billones. Si subes de 16 a 18, recaudas un punto del PIB, o sea, 8 billones de pesos. Eso es importante y es la piedra angular. Obviamente es regresivo en la medida en que carga por igual a las personas de bajos ingresos y a las personas de altos ingresos. ¿Qué proponemos nosotros para que evita reducir esa regresividad o minimizarla? Que se incrementen los presupuestos de Familias en Acción y de todos los programas sociales del gobierno. Me explico. Si el IVA representa más o menos 8 billones de pesos y eso implica que se están encareciendo los bienes de la canasta básica en un porcentaje, nosotros hemos hecho cálculos más o menos como 1 billón de pesos, uno de los 8, pues que en ese billón de pesos se use para incrementar el presupuesto de Familias en Acción, del programa de adulto mayor y todos los adicionales que hay para reducir la regresividad y que se focalice el gasto de mayor IVA en las personas que lo necesitan. En Uruguay, por ejemplo, lo que se hace es devolverle el IVA a las personas de bajos ingresos. Nosotros en Colombia no creemos en eso porque eso operativamente es muy, muy difícil. Es identificar a las personas de bajos ingresos y devolverle la plata. Si no podemos ni con el CISBEN a veces. Entonces creemos que es mucho más fácil coger y esa plata que nos entra además una porción y incrementar los presupuestos de los programas sociales. Esa es la piedra angular. Pero también adicionalmente creemos que se debe, por ejemplo, apretar un poco el imán, es decir, elevar en 3% la tarifa efectiva del imán. Cuando me refiero a tarifa efectiva puede ser una base más amplia o una tasa más elevada, en 3%. Eso genera mayores ingresos. Quitar el 4 por mil. Quitar el 4 por mil reduce el uso de efectivo y eso genera más formalidad y el uso de mayor formalidad se calcula que puede generar más o menos un 5% más de recaudo de impuesto de renta y de IVA, porque la gente va a usar menos el efectivo y va a usar más los medios electrónicos para quedar marcado y eso genera un recaudo adicional. Y grabar los dividendos en 5%, dijimos también, y el otro tema es grabar las pensiones, que es bastante impopular, pero cuando uno, lo que hemos propuesto es grabar las pensiones a las mismas tasas del imán. ¿Eso qué significa? Grabar las pensiones de la gente que se pensiona con más de 10 millones de pesos, es decir, el 1% o el 2% de la población colombiana. Todo eso genera recaudos por 2 puntos del PIB, 16 billones de pesos, y con eso podemos tapar el hueco de 12.5 billones de pesos que tiene el gobierno e incluso quedar con un espacio para generar mayores, para responder las presiones sociales que van a venir por la seguridad social, que van a venir por la paz, etc. Creo que tiene que ser una reforma tributaria. Una reforma tributaria, lo primero que tiene que hacer es usar el IVA como pilar. El IVA es donde está el recaudo. Ya se han hecho muchas cosas en el impuesto de renta, se creó el CRE, se redujeron los parafiscales, se incrementó el tema del impuesto de renta para personas naturales, se está hablando también de dividendos, este tipo de cosas. Creo que una reforma tributaria tiene que contener el IVA, por un lado, tiene que eliminar la distorsión de los impuestos antitécnicos, es decir, el impuesto al patrimonio, el 4 por mil, tiene que recargarse más en los impuestos básicos como el IVA y el impuesto de renta, y sobre todo, estructuralmente, tiene que cargar más a las personas naturales y menos a las firmas. Eso no es muy popular, porque obviamente a las personas no les gusta pagar impuestos, ¿sí? Y uno entiende con todo este tema de corrupción, ese tipo de cosas. Pero internacionalmente eso es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado las empresas compiten con el resto del mundo y los países compiten por atraer las empresas. Si uno no es competitivo en una tasa de impuestos, las empresas no van a venir y no van a generar empleo, no van a generar inversión, no van a generar crecimiento económico. ¿Qué hace Chile, por ejemplo? Chile tiene un impuesto de renta con las firmas muy similar al que tiene Colombia, recauda más o menos 5 puntos del PIB, pero las personas naturales recaudan más o menos, creo que son otros 5 puntos del PIB, y Colombia recauda apenas la mitad, 2 puntos y medio. O sea, las personas naturales en Colombia casi no pagan impuestos.
Entonces, allí es donde hay que trabajar, en las personas naturales y en el consumo, en el IVA. Esos dos pilares y manteniendo competitivas las firmas generarán una reforma tributaria estructural que de verdad nos genere los ingresos que requerimos y nos permita ser competitivos a nivel internacional.